Buenos días, mi nombre es Diego Alberto Gutiérrez Garzón, ejecutivo técnico comercial del segmento de canal industriales para Cemex Colombia. La capacitación que van a poder observar a continuación va enfocada en conocer los diferentes tipos de cemento que estamos en capacidad de producir para nuestros clientes finales a nivel nacional, pero sobre todo enfocado en las ventajas del uso del cemento ART o cemento estructural. ¿A quién va dirigida la capacitación? Va dirigida a todos nuestros clientes ferreteros y adicionalmente a los clientes finales de nuestros clientes. ¿Qué beneficios podemos traer con la capacitación? Básicamente que nuestros clientes tengan argumentos sólidos en el momento en que estén realizando la venta del cemento ART para sus clientes finales. Otras adiciones, ¿sí?, que normalmente encontramos en el mercado y una serie de aditivos y finalmente con un proceso de molienda nos arrojan nuestro cemento, ¿sí?, que más adelante vamos a ver los diferentes tipos de cemento que estamos en capacidad de producir y que colocamos normalmente en nuestro mercado. Y posteriormente viene un concepto de qué es el concreto, ¿sí? Entonces partimos de cemento y una vez tengamos un cemento más otra serie de materias primas, como agua, como arena, que podemos tener varios tipos de arena que encontramos en el mercado, como arena de río, arena de peña o arena de cantera, más grava, una grava gruesa, o puede ser también ser una grava fina, grava de diámetros de 3/8, media, 3/4 o grava común, que es lo que normalmente escuchamos en el mercado, y una serie de aditivos que pueden ser plastificantes, superplastificantes, acelerantes, retardantes, que dependiendo del uso final de nuestro concreto, los colocamos en nuestra mezcla y producimos concreto. ¿Listo? Para que tengamos súper clara la diferencia entre un cemento y un concreto. Entrando un poquito más en materia, durante el proceso, llamémoslo así, de inicio o de endurecimiento de nuestro concreto, arrancamos con el tema del cemento, entra en contacto con el agua, ¿sí? Y arranca un proceso que se llama un tema de calor de hidratación, ¿sí? Arranca, porque finalmente el proceso de endurecimiento del cemento es un proceso exotérmico. ¿Qué significa que sea exotérmico? Básicamente que va a empezar a liberar calor, ¿sí? Nosotros como tal debemos garantizar que dentro de nuestro proceso, tanto de producción de nuestros clientes finales y demás, tengamos el proceso de hidratación sea lo más controlado posible y con este proceso de hidratación podamos garantizar una mayor adquisición de resistencia. Ojo que el cemento es tan bondadoso que nos dice cuándo nos falta agua o cuándo nos sobra agua, ¿sí? Entonces es importante que empecemos a tener como esos conceptos muy claros en el momento en que estemos hablando con nuestros clientes. Y viene un concepto fundamental que es necesario que lo tengamos súper claro. Cuando nos hablen de la famosa relación agua-cemento o la famosa relación agua-material cementante. Siempre que nos hablen de esta relación agua-cemento, y básicamente como su nombre lo indica, es una relación de la cantidad de cemento que lleva, perdón, de la cantidad de agua que lleva mi diseño de mezcla sobre la cantidad de material cementante o la cantidad de cemento que pueda llevar el mismo. Si nuestra relación agua-cemento es mayor, automáticamente o proporcionalmente, llamémoslo así, nuestra resistencia a la compresión del concreto es menor, ¿sí? Para que lo tengamos muy claro. Más agua, menos resistencia vamos a tener en nuestra mezcla, ¿sí? Adicionalmente, si tenemos más agua, vamos a tener mayor probabilidad de que tengamos una mayor permeabilidad en nuestra mezcla de concreto, ¿sí? Asimismo, vamos a tener problemas de durabilidad de nuestro concreto en los elementos en los cuales lo colocamos. Y muy seguramente, si tenemos un exceso de agua en nuestra mezcla de concreto, vamos a tener una serie de fisuras por contracción, los cuales se van a poder evidenciar inmediatamente lo coloquemos en el elemento final. Hasta ahí es súper importante el concepto de relación agua-cemento.
y que todo lo tengamos muy claro. Vuelvo y repito, una mayor relación agua-cemento que tengamos en nuestra mezcla de concreto, automáticamente vamos a tener una disminución en nuestra resistencia a la compresión del mismo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda o alguna pregunta? Ok, vamos adelante. Y entrando un poquito más en materia, ¿qué es lo que tiene la compañía y, de los tipos de cementos que estamos en capacidad de producir en este momento? Tenemos un cemento uso general, que todos lo conocemos, que su presentación es de 50 kilos, y normalmente lo utilizamos para actividades que estén relacionadas con todo el tema de morteros en la obra como tal, ¿sí? Tenemos un cemento súper resistente, que es como nuestro homólogo de uso general, pero en la zona centro del país, ¿sí? Y tenemos nuestro cemento uso estructural o ART, que básicamente ART significa alta resistencia temprana, el cual viene en presentación por 42.5 kilos. Y las ventajas básicamente es que nos van a permitir que nuestras obras tengan una velocidad mucho más rápida de ejecución que lo que normalmente nosotros hacemos con nuestro cemento uso general. Para todos los tipos de cemento que tenemos a nivel nacional, existe una norma la cual debe cumplir con los parámetros establecidos en ella. Y esta norma es la NTC 121, para que lo tengamos presente. Y en esta norma NTC 121, que no vamos a entrar, pues no vamos a entrar en materia, básicamente me dicen qué tipos de cemento tenemos y cuáles son los parámetros tanto físicos como parámetros mecánicos que debemos cumplir. Anteriormente teníamos una norma que era la NTC 321 que nos medía todo el tema de parámetros químicos, pero todo se volcó a la NTC 121. Entonces, básicamente lo que nos dice la norma, si cumple ciertos parámetros de resistencia a la compresión, que es lo que nos muestra el slide como tal, si cumple unos parámetros de tiempos de fraguado o de expansión autoclave, pues estamos garantizando que el cemento cumple con la NTC 121 como tal. Listo. Vamos entonces a entrar un poquito más en materia en las diferencias del cemento de UG versus un cemento ART. El cemento UG, como los mencionaba anteriormente, nosotros estamos, el uso idóneo como tal es para todo lo referente con morteros, ¿sí? Tenemos varios tipos de morteros que son básicamente morteros para pañetar o revocar o repellar, como le dicen ustedes en la costa, morteros para pega y morteros para nivelación de pisos como tal, ¿sí? Adicionalmente, las grandes ventajas de utilizar este tipo de cemento para estos usos básicamente están encaminadas en que nos garantizan una muy buena manejabilidad de nuestros morteros en el momento en que lo estamos aplicando, ¿sí? Tiene este cemento un moderado calor de hidratación, lo que nos va a garantizar que tengamos un mayor tiempo para colocar nuestro mortero y adicionalmente una posible minimización cuando nos estén apareciendo todo el tema de fisuras en el momento del calor de la hidratación o en el momento en que nos empiece a fraguar. Y desde el punto de tiempo de fraguado, que va muy encaminado con el tema de manejabilidad, el fraguado inicial es un poco más lento si lo comparamos con un cemento ART. Lo que nos conlleva básicamente es que es el producto idóneo para todo lo referente con morteros. Es, es la, llamémoslo así, los principales usos que podemos darle a nuestro cemento uso general. Acá un poco de los reportes de calidad que ustedes como clientes normalmente reciben, ya pueden ser semanal o mensual, ¿sí? Entonces, este es un reporte de calidad de nuestra planta Caracolito. Vuelvo e insisto, la norma de la NTC 121, pero ustedes van a poder observar unas normas por método de ensayo.
Entonces, para cada ensayo hay una norma para hacer el ensayo bien, llamémoslo así, hay un procedimiento de ensayo, pero finalmente todo va encaminado a dar cumplimiento a la norma NTC 121. En términos de cemento UG, vemos un tema de resistencia a la compresión y básicamente a 28 días la norma me exige que mínimo sea de 24 megapascales, ¿sí? Nosotros estamos alcanzando alrededor de 26 megapascales a esta misma edad, ¿sí? Grabémonos por un poco ese dato, a 28 días 26 megapascales, ¿sí? De la misma manera, hay otra serie de ensayos, que es más de carácter informativo, que se le realizan al cemento. Temas de propiedades físicas como un retenido en tamiz 45, un tema de Blaine y los famosos tiempos de fraguado inicial y final. Y adicionalmente, otra serie de ensayos como cambio de longitud en autoclave, contenido de aire de mortero y expansión de barra de mortero a 14 días. Viene nuestro cemento estructural o nuestro cemento ART, ¿sí? Y este cemento es el idóneo cuando tenemos todo el tema de vaciado de fundidas de elementos como losas, como columnas, como muros. Es el ideal para prefabricadores, que es finalmente lo que estamos buscando, poder impulsar este cemento en este subsegmento como tal. Y normalmente, para que nos llevemos una idea, todas nuestras plantas de concreto a nivel nacional producen con cemento ART, producen con cemento estructural. También para que lo tengamos muy claro y tengamos ese concepto súper al detalle. Beneficios, tenemos altas resistencias iniciales a edades muy tempranas. Esto lo que me conlleva es que básicamente puedo desencofrar más rápido en mi obra y eso se transmite en una mayor velocidad de ejecución de la misma y por ende en temas de costos finales si hablamos de un análisis global de la obra como tal, ¿sí? Un aspecto súper importante es que al tener unas resistencias iniciales más altas que el UG, ¿sí? Asimismo, los tiempos de manejabilidad o asociando con tiempo de fraguado inicial van a ser más rápidos, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener súper presente que este cemento se nos va a secar, llamémoslo así, un poco más rápido que el UG y debemos colocarlo más rápidamente en nuestra obra. Señor Diego, buenos días. Una pregunta. Habla con Néstor de acá de Ferroequipos Coveñas. Lo que pasa Hola. es que en estos días yo vendí un cemento estructural y el cliente me estaba como, yo le dije, no, lo que pasa es que el estructural lleva la misma cantidad de cemento de arena y gravilla que el uso general. Y él quedó con la duda, pero yo le aclaré bien, bien y le mostré la carta de estructural. Quedó contento con el cemento estructural. Ok, Néstor, buenos días, muchas gracias por su observación. ¿Por qué quedó contento su cliente final? Porque incluso él trabajó con ese material, trabajó con el cemento estructural y lo mismo, le pareció igual que lo que el uso general. Tiene las mismas características y todo. Ok, pero digamos que me imagino que él pudo observar la diferencia en tema de desempeño como tal del cemento, que es lo que finalmente las personas que cuando se pasan de UG a ART observan esas ventajas y difícilmente se van a volver a utilizar un uso general. Creería que pudo haber pasado muy seguramente con su cliente, pero muchas gracias por la observación. En este orden de ideas, vamos a entrar a ver un poquito, qué pena, ni usted que lo interrumpí. Ok, en este orden de ideas, entrar un poquito a revisar los reportes de calidad del ART, ¿sí? Y les mencionaba el detalle, el dato de los 28 días del UG que nos estaba arrojando 26 megapascales. Si observamos el reporte de calidad del ART, esos 26 megapascales los estamos logrando a 3 días. En el ART estamos logrando 30 megapascales, ¿sí? Entonces es fundamental que nos llevemos súper claro que casi la resistencia a la compresión del cemento,
del UG a 28 días, lo logramos en el arete a 3 días, ¿sí? Entonces, miren el desempeño como tal, las ventajas que va a tener para la obra de nuestros clientes finales el poder utilizar el arete versus el UG, ¿sí? Con relación a los otros parámetros, dale, con relación a los otros parámetros, hacemos la misma medición en temas de tiempos de fraguado, contenidos de aire, expansión y superficie específica como tal. Ahora sí, Eric. Y acá lo vamos a ver un poco más gráficamente, ¿sí? A 3 días, nuestro arete, logramos la resistencia a la compresión del cemento a 28 días del UG. Listo, para que lo tengamos también muy claro. Y este argumento es súper ganador de cara al cliente en temas de desempeño de cemento. Diego, aquí solamente quiero meter la cuchara, como decimos por acá. Y esto es un dato importantísimo y súper ganador, porque pues finalmente lo que prima en la necesidad como tal del bloquero que es, o sea, lo que necesita es levantar el bloque lo más rápido posible, ¿cierto? Y pues entre el secado y que el cemento a los 3 días, o sea, en este caso el ART, el estructural, ya en solamente 3 días gane la misma resistencia que el uso general a los 28 días, es decir, al final de su curva, ya eso, digamos que es mejor argumento para suplir esa necesidad, que el bloquero se vaya con un producto adecuado para su fabricación, que le permita rotar su capital de trabajo más rápido, así tener obviamente más cash, más efectivo para seguir comprando y seguir haciendo bloques, y esto seguramente a una bloquera común y corriente que no esté utilizando perdón, o estructural, sino UG, inmediatamente le va a cambiar la vida. Entonces el cliente va a ver y lo podemos medir en rendimiento, lo podemos medir, bueno, cuántos bloques sacabas tú al mes con UG, ¿sí? No, mira, saqué, qué sé yo, sacaba, voy a poner cualquier número, sacaba 10.000, ¿sí? Pues con ART puedes sacar más. ¿Por qué? Pues solamente por el efecto de la resistencia temprana que te hace que puedas levantar, montar el bloque a un camión y despacharlo. Entonces, eso es un argumento súper ganador que solamente quería acotar porque justamente pues, es lo que mueve mucho este segmento. Dale, David, muchas gracias. Y acá un poco, para hacerlo algo más gráfico, en tema de las ventajas del arete versus el UG, ¿sí? Lo hablábamos en temas del uso, en temas de altas resistencias iniciales, la resistencia a la compresión a 3 días que logramos igual a la de 28 días en el UG, pero como lo mencionaba David, y son ese tipo de conversaciones que debemos dar con nuestros clientes. Y les cuento en Antioquia con qué nos encontrábamos anteriormente, ¿sí? Anteriormente nuestros prefabricadores pequeños utilizaban UG, ¿sí? Y cuando utilizaban UG, podían despachar, lógicamente, dependiendo del prefabricador, dependiendo del tipo de agregados que utilizaba, dependiendo de su máquina que tenga, de su proceso productivo. Pero para darles un ejemplo, eh, podían despachar sus bloques con UG, unos a 14 días, otros a 10 días, otros a 12 días, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer el cambio y ellos conocieron el arete, pues finalmente toda su producción ya no la despachaban a 14 ni a 10, sino que podían despacharla a 7 días y otros más juiciosos con todo su proceso productivo podrían despacharlo a 6 y hasta 5 días. Entonces, no más como lo mencionaba David anteriormente, esa semana que se podían ganar en temas de despachar a sus clientes finales, pues uno, lograban tener una mayor capacidad de atención a sus clientes, ¿sí? Dos, y finalmente eso se le reflejaba en poder recuperar su dinero, porque es un negocio que ellos van vendiendo, van muy de contado, van recogiendo, van comprando sus materias primas y siguen haciendo como todo el proceso de producción. Adicionalmente, en los temas de rotura, ¿sí? El momento en que empezaban a recoger su producción al día siguiente de haber producido, valga la redundancia, ¿sí? En el tema de rotura, pues tenían un poco más de desperdicios con el UG. En cambio, con el arete lo podían recoger, disminuyeron notablemente esas roturas,
pudieran almacenar y a los 5 o 6 días iban despachando directamente a sus clientes finales. Entonces, para que lo tengamos muy claro, las ventajas como tal que encontramos nosotros, que muy seguramente ustedes pueden hablarlo con sus clientes, pueden empezar a trabajarlo y muy seguramente ellos también lo van a poder detectar. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Una pregunta. Mi nombre es Dixon, gerente comercial de Costamás Valledupar. Yo veo en el cemento uso general la palabra hidráulico. ¿Podrías explicarme qué quiere decir este concepto de hidráulico? Tranquilo, claro que sí. Básicamente se habla de hidráulico porque es un material que en el momento en que se le adiciona el agua, ¿sí? Cambian sus propiedades e inicia su proceso de fraguado como tal, ¿sí? Por eso va de la mano de la palabra hidráulico. Vale, muchas gracias. Dale, Dix. El ejercicio que les vamos a mostrar es un ejercicio más de referencia, que es importante porque normalmente creo que ustedes lo pueden vivir. Las personas que no conocen el ART, lo primero que le dicen es, oiga, no, pero es que ese saco trae menos cemento que el de UG, ¿sí? El de UG trae 50 kilos, pero el de ART trae 42.5, entonces mi producción va a ser menor, ¿sí? Entonces, acá entramos a hacer un poquito más el ejercicio. La primera parte de la tabla nos muestra una barcada o un bache, como se le conoce en una planta de prefabricados no formal, llamémoslo así, ¿sí? Entonces, con un cemento, con un saco de uso general, ¿sí? Y con cierta cantidad de arena, con unos precios de referencia de la zona, podemos tener que ese costo de bache puede estar alrededor de 54.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Y con ese bache se pueden estar produciendo, vuelvo y les digo, dependiendo del tipo de los agregados, tipos de máquina, tipo de proceso de producción, normalmente los clientes en un bloque de 15 pueden estar alrededor de tener una tasa de producción entre 40 a 50 a 45 bloques o 50 bloques por saco de cemento, ¿sí? De UG. Ahora, si lo pasamos a un análisis de ART, ¿sí? Que el precio unitario puede ser menor, ¿sí? Porque finalmente trae menor cantidad. Estamos sopesando la misma, un poco más de cantidad de arena, ¿sí? O un poco más de cantidad de grava para tener el mismo rendimiento volumétrico. Y decirle al cliente, mire, usted le puede adicionar algo más de agregado para que pueda producir sus mismos bloques con unas mejores características, con unos mejores desempeños y aún así va a tener alrededor de un 5% de disminución de su costo, ¿sí? Esto desde el punto de vista lo más tangible que podemos mostrarle al cliente, ¿sí? Adicional de todas las ventajas que el cliente, que no son que no son tan tangibles en la primera conversación, pero que sí las podemos medir en el momento en que él empieza a utilizar el ART, en el momento en que él empieza a observar la menos cantidad de rotura de sus bloques y en el momento en que él empieza a observar en que puede despachar sus bloques a edades mucho menores que lo hacía con el UG, ¿sí? Entonces, es importante demostrarle al cliente eso, ¿sí? Decirles en temas de desempeño y que si adiciona algo más, un poco más de agregado, como para garantizar la misma tabla o la misma producción, aún así sigue teniendo un mejor desempeño y un menor costo como tal. No sé si hasta ahí tengamos alguna pregunta o alguna duda. Buenos días. Buenos días. Hola Diego, saludos a todos. Diana González de Logística desde Soledad, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Diego, la pregunta es, en la tabla podemos ver que en la arena hay una variación del 1%. ¿Cuál es el sugerido que nosotros le podemos decir al cliente? Porque como vamos a dirigirnos a bloqueras que son pequeñas, de pronto no tienen
como una tabla estandarizada de qué tanta arena más o qué tanta arena menos, dependiendo del cemento, cuál sería la cantidad mayor de arena que podría trabajar un cemento estructural versus un cemento de uso general. Ok, Diana, muy buena pregunta. Y digamos que, como tú lo observaste, esa variación del 1% es básicamente lo que tú estás, si hablamos de términos volumétricos, lo que tú estás compensando por no adicionar los 7.5 kilos de cemento, se los estás colocando en la arena, ¿sí? Para que él finalmente tenga la misma cantidad de material en su bache o en su barcada, ¿sí? Entonces, él casi que lo que va a percibir de que les falta en cantidad de cemento, lo coloca en agregado, en arena, y lo vamos a observar en que, listo, puede ser un poquito más costosa la arena en el volumen total, ¿sí? Pero finalmente lo que está demandando el análisis económico es la variación en el tema del desempeño y precio del arete, ¿sí? ¿Qué recomendaciones darle al cliente? Oiga, mire, simplemente reemplace su cemento uno a uno en saco de cemento y garantice un poquito más de agregado para que su volumétrico no se vaya a perder. No sé si te di respuesta a tu inquietud como tal. Sí, es como que la sumatoria final del cemento con la arena sea la misma. Entonces, lo que van el faltante del cemento estructural lo van a reponer con arena. Entonces, ya ahí sería, digamos que de acuerdo a la fórmula que cada uno de ellos maneje, hacer una resta simple y eso adicionárselo en arena para nivelar. Exactamente, tal cual. Es importante, lógicamente, cuando hagamos este primer paso, ¿sí? Que es un paso muy de la mano con los prefabricadores, porque vuelvo e insisto, digamos que cada prefabricador tiene su proceso productivo, tiene sus materias primas, ¿sí? Entonces es importante, sí, hacer como el seguimiento correspondiente y revisar todas las ventajas y bondades que les he mencionado anteriormente. Razón por la cual, después de analizar y revisar lo que les he mencionado anteriormente, ¿cuál cree ustedes que es el cemento más conveniente que deben utilizar los prefabricadores? El estructural, el ART. Muy bien, Diana, así es, tal cual. Ese es el cemento idóneo para ellos, ¿sí? Y lo que les mencionamos al principio es, de pronto por un tema de desconocimiento como tal, es como la invitación que siempre le hacemos a nuestros clientes, oiga, mire, tenemos un mejor producto para lo que usted está haciendo, ¿sí? Entonces, venga, conózcalo, venga, entre todos construyamos y que finalmente cuando usted lo use, pues va a ver todas las ventajas como tal. Y vuelvo y les digo, cliente que utiliza ART no se devuelve a utilizar UG. Ténganlo súper claro con el tema. Listo. Nuestra tercera parte que queríamos abordar es, bueno, ¿qué es un prefabricado? Cuando me hablan a mí de un prefabricado, ¿qué es? ¿Sí? Entonces, cuando siempre que hablamos de su término como coloquial o de su término de prefabricado, ¿sí? Pues hablamos de cualquier elemento que se fabrique en un sitio diferente a la obra, ¿sí? Es como la terminología general, ¿sí? Razón por la cual, ¿qué me garantiza a mí o las ventajas como tal de poder tener un prefabricado o de poder ejecutarlo como tal, ¿sí? Tengo una producción más controlada, ¿sí? Tengo una producción un poco más industrializada, ¿sí? Y puedo optimizar todos mis recursos, tanto de tiempo como de personal, como de mis materias primas, que más adelante lo vamos a poder ver, ¿sí? Entonces, prefabricado, cualquier elemento que se fabrica en un sitio diferente a la obra donde se va a colocar o donde se va a instalar.
Y dentro de las ventajas que les estaba mencionando anteriormente, ¿sí? Vamos a tener una producción mucho más controlada, ¿sí? Lo que me va a llevar, uno, en el momento de tener un mayor control de mis materias primas, ¿sí? Básicamente en temas de ahorros de inventario y de gastarme lo estrictamente necesario en mi producción, ¿sí? Al tener una producción más controlada, lógicamente conlleva a que tenga una mano de obra también es un poco más especializada y un poco también más controlada en las actividades que estén ejecutando. Tenemos un menor impacto ambiental que va muy de la mano con el tema del control de las materias primas que estoy utilizando. Ustedes saben que muchas veces las obras no es que sean las más juiciosas en el tema de control del cemento o en el tema del control de los agregados, en el tema del control de sus mezclas. Entonces, en todo lo relacionado con un proceso de producción de prefabricados, tenemos ese control, ¿sí? Y adicionalmente, todo esto nos permite que llegamos a la obra con nuestros elementos prefabricados y los podemos colocar, los podemos instalar y los tiempos de ejecución de la misma pues van a ser mucho menores comparados si lo hiciéramos en nuestra obra. Y entremos acá un poquito más en materia en los tipos de prefabricados que normalmente nosotros vemos en la calle, llamémoslo así, ¿sí? Llamémoslo así, que hay múltiples clasificaciones, ¿sí? Dependiendo de muchos factores, pero quisimos dar enfoque principalmente en dos grandes ramas. La primera, que son los prefabricados vibrocompactados o vibrocomprimidos, ¿sí? Y la segunda, que es un prefabricado de gran formato, ¿sí? Ejemplos de elementos vibrocompactados y vibrocomprimidos, creo que los tenemos más en la mente y los relacionamos más. Todo lo que son bloques, todo lo que son adoquines, todo lo que es tuberías de concreto para el manejo de agua residual o sardineles, bordillos y cunetas. Y ejemplos claros de prefabricados de gran formato, como lo pueden observar, va muy relacionado con temas de infraestructura, en temas de vigas, en temas de algunas columnas, en temas de puentes y demás. ¿Listo? Entrando un poquito más en los elementos vibrocompactados, ¿sí? Para entender su proceso de producción, ¿sí? Como lo hemos podido observar en nuestros prefabricadores pequeños, llamémoslo así, ellos utilizan una mezcla que es seca, ¿sí? ¿A qué le llamamos que es seca? En que tiene la capacidad de producir su bloque, desmoldarlo y el bloque se queda ahí paradito y no se va a caer, ¿sí? Y esa ventaja de esa mezcla seca, que nosotros le llamamos es una mezcla que tiene cero asentamiento, como lo pueden observar en la fotografía de la parte inferior, la mezcla sobre la banda, ¿sí? Es una mezcla completamente seca, ¿sí? Que no se va a escurrir, que no se va a derramar, ¿sí? Y esa propiedad de mezcla seca me garantiza en que yo pueda producir mis bloques en una producción muy industrializada, en que los pueda desmoldar inmediatamente, que no se van a deformar y que tenga grandes cantidades de producción durante el día, ¿sí? Adicionalmente, el concepto que hablábamos anteriormente de relaciones agua-cemento bajas, acá para las mezclas secas es llamémoslo así, encaja perfectamente. Son relaciones agua-cemento bajas entre 0.3 a 0.4 aproximadamente. Y todo el proceso lo llevamos a cabo en una máquina que me debe garantizar unas condiciones de vibrado, de compactación, que es lo que finalmente me va a garantizar la calidad del producto final, ¿sí? Un poco, yo no lo llamo desventaja, yo lo llamo como característica de las mezclas secas, es que el acabado no es que sea muy bonito, es un acabado un poco más rústico, ¿sí? Comparado con las mezclas húmedas, que es lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver en muros, en columnas, en pantallas, en una obra, ¿sí? Fundamental que para todo lo relacionado con los elementos vibrocompactados, el control de calidad, ¿sí? Lo hacemos inicialmente sobre unas materias primas, pero lo que a mí me demanda finalmente es que el control de calidad se hace sobre el elemento terminado, ¿sí?
Es decir, al bloque lo cogemos y le hacemos un ensayo de resistencia a la compresión. Lo rompemos, básicamente, ¿sí? Al sardinel lo cogemos y le hacemos un ensayo de módulo de rotura. A la cuneta la cogemos, también hacemos un ensayo de módulo de rotura. Y a los adoquines hacemos unos ensayos de absorción y también de módulo de rotura. Entonces, a diferencia del control de calidad de concreto que nosotros normalmente hacemos en nuestras plantas o que hacen los clientes en nuestras plantas, que lo hacemos sobre los cilindros pequeñitos de 4x8, en los prefabricados vibrocompactados se hace sobre el elemento, ¿sí? Por eso viene lo que nosotros llamamos el famoso matrimonio mezcla máquina, ¿sí? Podemos tener unas muy buenas materias primas de agregados, de cemento, aditivos y demás, pero si a mí la máquina no me garantiza unas condiciones óptimas de vibración y de compactación, pues mi producto final no va a ser el mejor, ¿sí? O al contrario, si tengo una muy buena máquina que me garantiza todas las condiciones que les estoy mencionando anteriormente, pero mis agregados no son los mejores, pues el producto tampoco va a ser el mejor, ¿sí? Entonces, es el matrimonio mezcla máquina, para que lo tengamos presente. Acá, como para familiarizarnos un poco con los tipos de prefabricado que podemos observar, tenemos los bloques, ¿sí? Eh, tenemos sardineles o bordillos y los adoquines, que normalmente los encontramos para espacio público y para urbanismo como tal. Y les quiero contar muy rápidamente, para que lo tengamos súper presente. A todos los prefabricados como tal hay una norma técnica, ¿sí? La norma la deben cumplir los prefabricadores de concreto o, en el caso tal, estos mismos prefabricados se pueden hacer en obra y también hay que cumplir los requerimientos, ¿sí? En el caso de bordillos, sardineles y topellantas, todo va encaminado a unos requerimientos de la norma NTC 4109. Y para estos elementos se mide básicamente módulos de rotura a 28 días. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí súper presente. Con relación a los adoquines, ¿sí? Los adoquines que los podemos observar ahí y trajimos como bueno, estas tres fotografías, las primeras a mano izquierda, básicamente de los usos, donde los podemos observar en temas de urbanismo principalmente, aunque tenemos adoquines que los podemos utilizar tienen un uso para tráfico peatonal o para tráfico vehicular, ¿sí? Y las otras dos imágenes es básicamente cómo su proceso de instalación, que no vamos a entrar mucho en materia, pero para que lo tengamos presente, viene el bordillo sardinel y posteriormente viene la cama de adoquines como tal. Adicionalmente, hay una clasificación de adoquines, ¿sí? Y es una muy amplia clasificación como tal. Los podemos clasificar debido a su unidad, debido a sus aristas, ¿sí? Cuando hablamos que el adoquín es biselado o no es biselado, debido a los separadores, si tienen o no tienen separador, o debido a su forma, que normalmente lo tenemos en nuestra mente que siempre el adoquín va a ser rectangular, pero ojo que también hay un adoquín tipo cruz que también es muy común en el mercado. En temas según la masa de concreto, pero que va muy relacionado con el proceso productivo, los adoquines pueden ser monocapa o bicapa, ¿sí? Y cuando hablamos de adoquines bicapa, como la imagen nos lo muestra, la capa superior, que llamamos así, que es como la capa de rodadura o la capa que va a la intemperie, pues tiene un mejor desempeño en su diseño de mezcla versus la capa base, que es la capa que se encuentra en la parte inferior. Y los adoquines bicapa se pueden producir de colores o básicamente también se pueden producir grises completamente. Como les mencionaba, NTC, la norma NTC 2017, y hay unos requerimientos de módulos de Diego, rotura. buenos días. Buenos días. Sí, lo escucho.
Buenos días, te habla Henry Guzmán de Copaques en Cartagena, ¿cómo amaneces? Hola, Henry, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo va? Una pregunta o una consulta. Excelente, excelente. Una consulta. ¿Sabes que en la parte de aquí de Cartagena la salinidad es muy berraca? Entonces, cuando usted a veces pasa por las obras, ve que el cemento se está descascarando, se cae. ¿Eso a qué se debe? Creo que usted lo acaba de responder en la misma pregunta en la parte inicial, Henry. Efectivamente, las condiciones costeras son condiciones mucho más agresivas con relación al tema, bueno, valga la redundancia, al tema costero, en temas de mar, en temas de salinidad y en algunas oportunidades a temas de sulfatos, ¿sí? Normalmente, los diseños de mezcla de la costa son un poco más conservadores en temas de relaciones agua-cemento, ¿sí? El primer concepto que les hablaba al inicio. Entonces, normalmente esas relaciones agua-cemento son muy bajas, ¿sí? Y son muy bajas precisamente porque se deben diseñar de tal forma de que el concreto sea lo menos permeable posible. Porque si no garantizamos esa baja permeabilidad en el concreto, en los elementos, muy seguramente va a suceder lo que usted está mencionando, ¿sí? En temas que se descascara o después de muchos años viene un fenómeno que lo conocemos como reactividad álcali agregado, que básicamente el agregado se empieza como a expandir, ¿sí? Por esa misma reacción química, ¿sí? Pero la mejor manera de controlar esto es básicamente poder garantizar un diseño de mezcla adecuado, eh, con relaciones a aguacemento bajas que nos garantice esa menor permeabilidad posible. Ya, gracias, Diego. Dale, dale, Eri. ¿Sí? Y en temas de bloques, hay dos grandes normas y por lo tanto dos grandes usos de los bloques. Viene un uso que es una mampostería estructural, ¿sí? Y viene un uso que es una mampostería no estructural, ¿sí? Es súper importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque ¿quién le dice a nuestros clientes si el bloque es estructural o no estructural? El cliente final de él, es el que le va a exigir, ¿sí? Y es importante también transmitírselo a sus clientes prefabricadores, es decir, oiga, ¿usted de pronto ha hecho alguna medición de sus bloques? ¿Usted qué tipo de bloque puede producir? ¿Estructural o no estructural? Porque finalmente es ese bloque el que él coloca en la calle, tanto en sus depósitos o en algunas obras como tal, ¿sí? Hacemos un mismo, con la norma para la mampostería estructural, que es la NTC 4026, nos exige el mismo control en las materias primas como si yo fuera a producir un concreto. ¿Sí? ¿Qué me dice? El cemento que cumpla la NTC 121, que ya lo vimos, que cumplan con los agregados, con la NTC 174, que me cumpla con los aditivos. O sea, el control exactamente igual como si fuera yo a producir un concreto. Adicionalmente, me establece unos requisitos físicos, ¿sí? Y cuando hablamos de requisitos físicos, me dice, oiga, su bloque debe cumplir con ciertas tolerancias dimensionales. Es decir, que si usted le dice a su cliente final que su bloque mide 40 centímetros de largo, pues ojo que el bloque tiene una tolerancia de más o menos 2 milímetros. O si tiene un alto de 20 centímetros, por ejemplo, pues esos 20 centímetros, la tolerancia dimensional es el 1%. O si el ancho es de 15 centímetros, la tolerancia dimensional es el 1%, ¿sí? Y adicionalmente, la norma me dice, ojo, que sus bloques deben cumplir con ciertas características, con ciertos parámetros en espesor de pared y en espesor de tabique. Y me van a preguntar, oiga, ¿qué es un tabique? El tabique es el que ustedes observan que está resaltado en rojo. Ese es el tabique de un bloque, ¿sí? Y los espesores de pared, como su nombre lo indica, pues van a ser el resto de espesores que conforman el bloque como tal. Entonces, para que nos llevemos una idea, es una tabla que es un poquito densa, ¿sí?
Pero ojo que la norma para mampostería estructural me exige espesores de tabique, me exige tolerancias dimensionales. Y lo más importante, me exige una resistencia a la compresión, ¿sí? Que ese es el principal diferencial con respecto a la mampostería no estructural, ¿sí? Tenemos una resistencia a la compresión que se debe medir, se deben romper, llamémoslo así, 3 bloques, y el promedio de las 3 unidades, pues mínimo me tiene que dar 13 megapascales si es una mampostería estructural alta, o mínimo me tiene que dar 8 megapascales cuando es una mampostería estructural baja, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Y adicionalmente me exige unos parámetros de absorción, ¿sí? Para la mampostería no estructural, que es lo que normalmente fabrican este tipo de prefabricadores que no son tan formales, ¿sí? Pues también hay una norma y también hay que exigirla. Aparte de las materias primas que mencionamos ahora, también una exigencia de tolerancia dimensional y adicionalmente en temas de resistencia a la compresión, ya no va a ser 13 megapascales como la mampostería estructural, pero sí van a ser 6 megapascales el promedio de 3 unidades, ¿sí? Y lo mismo van a tener una exigencia de absorciones, de acuerdo a los pesos de los bloques que tengamos. Señor Diego, Otras una co- pregunta, Sí, una señor. pregunta. ¿Es la misma cantidad de arena como si fuera uno de 50 kilos Diego, otra o vez un poco? Henry de Cartagena. Qué pena que la primera pregunta se le entrecortó un poquito a nuestro cliente. Señor Diego, una pregunta. Para el uso de mampostería es la misma cantidad de arena que uno de 50 kilos. Pero si hablamos de la misma cantidad de arena, qué pena si le entiendo bien la pregunta, estamos hablando del diseño de mezcla como tal, donde vimos la tabla del saco de cemento de 50 versus el saco de cemento de 42. Sí, señor, claro que sí. El de 42.5 kilogramos. Ok, no, Pero digamos que tranquilo. Como se los mencionaba, con el fin de poder garantizar el tema del volumétrico, de la cantidad total del bache, ¿sí? Esos 7.5 kilos los puede adicionar en arena para que pueda garantizar el mismo volumétrico. No sé si me entendió. Hola Diego, buenos días. Buenos días. Hola Eduardo, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Una pregunta, ¿y si le aplican la misma cantidad de arena, no pierde resistencia la mezcla como tal? No va a perder no va a perder resistencia porque finalmente está utilizando un cemento que tiene un mejor desempeño que el cemento uso general. No sé si tengamos algunas otras dudas, otras inquietudes o preguntas. Diego, yo tengo una pregunta respecto a lo del bloque estructural. La pregunta que hizo el señor Henry respecto a lo de el salitre que vivimos. Bueno, yo también tengo un negocio en Cartagena, mi negocio es distribuciones Panamá, entonces quería saber si para este tipo de blog o adoquín que queda a la intemperie, hay un aditivo que te le dé de pronto una mayor resistencia al salitre o solamente con el concreto y todo el producto que lleva solamente se puede manejar. No, digamos que cuando les mencionaba de los diseños de mezcla en concreto que estaban expuestos, que estaban colocados, perdón, en la costa, efectivamente estos diseños de mezcla llevan unos aditivos, llamémoslo así, diferentes a lo que normalmente podemos utilizar. Cuando hablamos diferente pueden ser unos inclusores de aire, ¿sí? Que son básicamente los que me ayudan a poder disminuir esa permeabilidad en el producto, ¿sí?
Ojo, disminuir. Nunca vamos a garantizar que la permeabilidad sea cero. O sea, siempre se disminuye, pero digamos que se coloca algo de barrera. Para el tema de prefabricadores, también tenemos aditivos que pueden hacer esa función y lógicamente poder, vuelvo y repito, disminuir el tema de permeabilidad. Pero también va muy de la mano en que podamos garantizar unas relaciones agua-cemento bajas para los productos que estemos fabricando. Diego, otra preguntita, tú disculpa, y respecto a lo del blog, tú sabes que hay muchos blogs también que, no sé si pues ya un poquito tarde a la reunión, si habrás hablado del blog abusardado, que es el que se utiliza más que todo para la intemperie, Para las o fachadas. a la fachada, perdón, sí. Ese blog, como tal, tú le puedes manejar algún aditivo que como sea una impermeabilización para que no haya filtración de agua de afuera hacia adentro, o viceversa también. Digamos que normalmente para productos que van en fachada, ¿sí? Adicional al aditivo, o sea, al diseño de mezcla que usted pueda manejar con AC bajas, con algunos aditivos, ¿sí? Esos productos que van en fachadas, también se les hace un proceso adicional una vez están instalados en obra, ¿sí? Y normalmente aplican un producto, se me escapó el término, qué pena con ustedes, para poder impermeabilizarlo, ¿sí? Casi que a esos productos que van en fachada se hace como la doble tarea a nivel de mezcla y a nivel de obra, ¿sí? Pero sí se realiza, Eduardo. Ok, gracias. Diego, yo tengo otra consulta. Sí, señor, claro. Mira, es lo siguiente. Usted sabe muy bien que hoy en día la mayoría de los edificios que se están haciendo de interés social, las paredes son paredes prefabricadas. ¿M? Esas paredes prefabricadas, ahí puede utilizar el cemento ART. O sea, que ellos funden en obra. Muy Entonces quería, seguramente, Henry, muy seguramente deben estar utilizando ART. Muy seguramente, ¿sí? Como les mencionaba, para que nos llevemos una idea, todas las plantas de concreto de Cemex utiliza ART para su producción, ¿sí? Normalmente todas las plantas de concreto de clientes industriales, ¿sí? Utilizan ART para su producción. Y normalmente todas las plantas de concreto que vemos como dentro de las obras, que vemos silos y demás, utilizan ART para su producción. Entonces, muy seguramente en la obra que nos acaba de mencionar, lo deben estar utilizando. bueno, gracias. Dale, Eri. Y ya para cerrar, qué pena con ustedes que nos pasamos ya, vamos 2 minutos pasados de la agenda inicial. Algunas aplicaciones, tenemos bloques arquitectónicos, ¿sí? Es una de las grandes ventajas de poder utilizar los prefabricados, ¿sí? Podemos jugar con formas, podemos jugar con colores, podemos jugar con combinación de formatos, combinación de materiales, en fin. Más ejemplos de fachadas en las cuales utilizamos bloques. Y con relación a adoquines, por ejemplo, estas fotos podemos observar adoquines para el tráfico peatonal en colegios y también bloques arquitectónicos, los cuales digamos que también los podemos utilizar en este mismo en esta misma tipo de instituciones, perdón, como tal. Otro gran ejemplo en uso de adoquines y también al fondo podemos ver un tipo de prefabricado que son paneles de concreto para cerramiento. ¿Sí? Listo. Si existe alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto de nuestra parte. Hasta acá teníamos
nuestro entrenamiento preparado. Pues bueno, no, primero que todo, volver a darle las gracias. Nos pasamos unos minutitos, pero pues claramente esperamos que haya sido de todo el provecho y algo de, pues también se quiso hacer diferente con el apoyo de Diego en todo el tema de prefabricados y en todo el segmento de industriales, que pues viene, digamos, recorriendo un largo camino ahí. Y esto combinado con las grandes virtudes que ustedes como clientes en el canal de distribución tienen, pues creo que podemos hacer un trabajo bastante importante y bastante relevante en la adopción y en el cambio de como así, pues, por así decirlo, de paradigmas, que de pronto estos bloqueros que han estado toda la vida haciéndolo de la misma forma con uso general, pues un poco lo que tengan temor es al cambio, ¿no? Pero es un cambio positivo, es un cambio que pues para ellos va a ser mucho más rentable. Esto de alguna u otra forma lo empezamos a hacer de una forma orgánica en algunas zonas y en algunos departamentos ya ha venido funcionando porque, mejor dicho, el cliente realmente le soluciona la vida, ¿sí? O sea, cuando tú ya le estás vendiendo estructural, pues claramente ve cómo mejora su producción, mejora su acabado, mejora su tiempo de venta, mejora muchas cosas e incluso obviamente se vuelve ya muy leal al producto, ¿sí? Y pues al ser nosotros mismos desde el canal quienes hagamos ese cambio en ellos, pues seguramente vamos a perdurar más en el tiempo como un proveedor no de productos, sino de soluciones que pues obviamente le estamos impactando de forma positiva en sus negocios, ¿no? Entonces, pues obviamente esto va a ser con el mejor cemento que es Cemex, como ya todos los que están acá tienen claro. Y bueno, mucho ánimo a creerle y apuntarle a este producto que también, y ya Erika pues nos dará, digamos que más amplitud de la presentación o algunas piezas de comunicación a detalle, pues serán compartidas con ustedes y sobre eso, pues digamos que puede transformarse en una ayuda a ventas para al momento de verdad estar con el bloquero, estar con el prefabricador, decirle, oye, estas son todas las virtudes y pues también con cada uno de sus asesores y ejecutivos comerciales, pues tener un apoyo y un acompañamiento para que así sea y para cerrar la mayor cantidad posible. Entonces, cerrando este espacio solamente con agradecimiento, con la verdad mucha alegría de que tengamos y tuvimos en el foro Diego, Erika y todos aproximadamente 50 personas constantemente, ¿sí? Entre salidas, entradas, todo eso y pues también lo valoramos mucho por la hora, ¿no? Y bueno, pues nada, agradecerles mucho y desearles un feliz viernes a todos. Gracias, Diego, por ese apoyo y la verdad muy chévere toda la presentación. Dale, David, muchas gracias a todos y con mucho gusto. Para eso estamos.